Hola, bienvenidos a Cardio Flash College, un lugar para aprender cardiología con animaciones flash. Hoy vamos a cerrar un tema que habíamos dejado pendiente. Hoy hablaremos de los aspectos clínicos y terapéuticos de los defectos del septo interauricular, y para ello contaremos con la colaboración de un invitado internacional, el Dr. Paul Rojas de la Cuba, cardiólogo intervencionista del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, ubicado en Lima, Perú. Acompáñanos. Como sabéis, los defectos del septo interauricular son el resultado de distintas alteraciones ocurridas durante el desarrollo embrionario del corazón. Estas alteraciones embrionarias, así como las características típicas de cada uno de los defectos, han sido revisadas previamente en el vídeo inaugural de este canal. En caso de que aún no lo hayáis visto, recomendamos que le echéis un vistazo antes de continuar con este vídeo, pues hoy nos centraremos en los aspectos clínicos y terapéuticos del tema. Comencemos. Primero que nada, echemos un vistazo a la fisiopatología. Como sabéis, las presiones de las cavidades izquierdas del corazón son más elevadas que las del lado derecho. Por este motivo, existe un flujo continuo de sangre oxigenada desde la aurícula izquierda hasta la derecha. El volumen del flujo y el gradiente de presión generado entre ambas aurículas será, por tanto, un reflejo del tamaño del defecto y de la distensibilidad de las cavidades. En cualquier caso, queda claro que la comunicación producirá un aumento del flujo pulmonar con respecto al flujo sistémico, y esto puede ser medido por medio del ratio de ambos flujos, esto es, el QP-QS. Finalmente, todo esto puede traer como consecuencia dilatación de cavidades derechas, disfunción ventricular e hipertensión pulmonar. Con respecto a las manifestaciones clínicas, debemos decir que la mayoría de estos defectos pueden pasar desapercibidos durante la infancia, pues no suelen producir síntomas. Muchos son diagnosticados de forma casual tras detectar un soplo cardíaco durante la auscultación. Otros simplemente resultan evidentes en la ecocardiografía cuando ésta se realiza por un motivo distinto, mientras que la mayoría terminan cerrando espontáneamente con los años, incluso antes de ser diagnosticados. Sin embargo, se estima que la mayoría de los pacientes con un defecto significativo, esto quiere decir un QPQS mayor de 2,1, terminan desarrollando síntomas y requiriendo tratamiento correctivo antes de los 40 años. En estos casos, algunas manifestaciones clínicas pueden ser arritmias auriculares, disnea de esfuerzo, insuficiencia cardíaca, ictus paradójico y finalmente hipertensión pulmonar o síndrome de Eisenmenger, aunque esto es menos frecuente en la actualidad. Los hallazgos clínicos clásicos dependen del tamaño y la localización de los defectos, del tamaño del shunt y de la presión arterial pulmonar. A la inspección puede encontrarse ingurgitación yugular, edemas, cianosis y asimetría del tórax en caso de síndrome de Eisenmenger. A la palpación puede encontrarse un latido ventricular derecho a lo largo del borde parasternal izquierdo y el área subsifoidea en caso de grandes shunts izquierda-derecha. A la auscultación podemos encontrar un desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco y diferentes tipos de soplos, por ejemplo, un soplo sistólico de eyección pulmonar por hiperaflujo o un soplo sistólico de regurgitación mitral en casos de ostium primo u ostium secundum con afectación valvular mitral, mientras que, por su parte, el flujo que pasa a través del defecto tiene muy poca velocidad o turbulencia como para generar un soplo fácilmente audible. Echemos un vistazo al electrocardiograma. Este suele ser normal en pacientes con pequeños defectos del septo interauricular, sobre todo si se trata de defectos tipo ostium secundus no complicados. Sin embargo, a veces pueden existir alteraciones en el electrocardiograma, como por ejemplo, desviación del eje de la onda P hacia la izquierda en casos de defectos de tipo seno venoso, bloqueo AV de primer grado con bloqueo completo de rama derecha y hemibloqueo anterior izquierdo en pacientes con defectos tipo ostium primum, notch en la onda R a nivel de las derivaciones inferiores, un signo llamado crochetage, y arritmias auriculares como el flutter o la fibrilación auricular. En la radiografía de tórax podemos apreciar dilatación de las cavidades derechas y de las arterias pulmonares en pacientes con grandes shunts izquierda-derecha. Por su parte, la ecocardiografía transtorácica es una prueba de imagen frecuentemente utilizada en el estudio de los defectos del septo interauricular. De esta manera, las tres proyecciones básicas pueden ser útiles en la mayoría de los casos. Estas son paraesternal eje corto a nivel de la válvula aórtica, apical 4 cámaras y subcostal 4 cámaras. El Doppler color puede confirmar la presencia, el tamaño y la dirección del shunt. De la misma manera,
la inyección intravenosa de contraste salino agitado puede ayudarnos a visualizar la localización y la magnitud del shunt. Finalmente, el ratio QP-QS se puede utilizar con la intención de estimar el impacto hemodinámico del shunt, dividiendo el flujo a través de la válvula pulmonar entre el flujo de la válvula aórtica, recordando que el flujo se obtiene multiplicando el área del tracto de salida por la integral velocidad-tiempo. Típicamente, los defectos tipo ostium primum y ostium secundum suelen resultar evidentes en la ecocardiografía transtorácica. Sin embargo, la ecocardiografía transesofágica puede ser necesaria para el estudio de defectos tipo seno venoso o seno coronario. De esta manera, múltiples proyecciones nos permiten estudiar con exactitud las relaciones anatómicas del efecto septal y las anomalías asociadas. En este sentido, la resonancia magnética cardíaca puede resultar útil como estudio complementario en casos donde existe una elevada sospecha de anomalías asociadas, como por ejemplo el drenaje venoso pulmonar anómalo. Otra prueba relevante es el cateterismo cardíaco derecho, pues este nos permite recoger muestras de sangre de la aurícula derecha, del ventrículo derecho, de la arteria pulmonar, la vena cava superior y la vena cava inferior. Así, la identificación de un salto oximétrico de al menos el 10% nos permite confirmar la existencia y la localización del shunt. Por su parte, la repercusión hemodinámica del defecto interauricular puede ser inferida por medio del cálculo del QP-QS, siendo necesario conocer antes el gasto cardíaco por FIC, las presiones pulmonares y las resistencias. Finalmente, en pacientes con hipertensión pulmonar y shunt izquierda-derecha, se puede realizar una oclusión temporal del defecto con un catéter balón, con el objetivo de estimar el impacto hemodinámico del cierre, valorando para ello la respuesta de las presiones arteriales sistémicas y pulmonares. En este sentido, el cierre del defecto se podría plantear si las presiones pulmonares disminuyen y el gasto cardíaco aumenta, y debería evitarse en caso de fallo ventricular derecho, hipotensión arterial y bajo gasto cardíaco. Muy bien. Después de esta pequeña revisión de los aspectos clínicos de los defectos del septo interauricular, solo nos queda saber cuándo y cómo tratar estos casos. De modo esquemático podemos dividir a nuestros pacientes en dos grandes grupos, los que tienen hipertensión pulmonar significativa y los que no, considerando que existe hipertensión pulmonar significativa cuando la presión sistólica de la arteria pulmonar supera el 50% de la presión arterial sistémica y las resistencias pulmonares superan un tercio de las resistencias vasculares sistémicas. Empecemos con los pacientes que no tienen hipertensión pulmonar significativa. En estos casos consideramos el cierre del defecto cuando existen síntomas claros, como por ejemplo el síndrome disnea-pratimnea ortodesoxia o los curiosos embolismos paradójicos, o cuando, independientemente de los síntomas, resulta evidente que existe una clara repercusión hemodinámica, QP-QS mayor de 1,5 o dilatación de cavidades derechas. Ahora veamos qué hacer con los pacientes que sí tienen hipertensión pulmonar significativa. En estos casos debemos saber que no todos los pacientes deberán ser tratados, pues todo dependerá de que tengan o no hipertensión pulmonar reversible. En general, se recomienda cerrar los defectos solo en aquellos pacientes que tengan hipertensión pulmonar significativa, con presión sistólica y resistencias vasculares pulmonares igual o inferior a 2/3 partes de las sistémicas. En caso contrario, los pacientes deberían ser considerados subsidiarios de tratamiento médico. Con respecto a la estrategia terapéutica, podemos decir que, en general, los defectos tipo ostium secundum suelen ser tratados con dispositivos percutáneos, mientras que, por su parte, la cirugía cardíaca es la mejor opción en el resto de las comunicaciones interauriculares, pues los dispositivos de cierre percutáneo son inestables en estas localizaciones. De esta manera, y aprovechando que nos dedicamos a la cardiología intervencionista, vayamos a la sala de hemodinámica y veamos cómo se tratan por vía percutánea los defectos del septo tipo ostium secundum. Previa punción venosa femoral, se navega una guía J hasta la aurícula derecha y posteriormente, sobre esta guía, se introduce un catéter multipropósito. Con ayuda de la fluoroscopia y de la ecocardiografía transesofágica, se orienta el catéter hacia el septo interauricular y se avanza la guía J a través del defecto septal. Tras anclar la guía en una de las venas pulmonares, se retira el catéter y se introduce una vaina de liberación. Esta se desplaza sobre la guía J hasta llegar a la aurícula izquierda. Una vez que la vaina está en posición, se extraen el introductor y la guía J. Inmediatamente se monta el dispositivo de cierre percutáneo. Este es un dispositivo confeccionado con una fina malla de nitinol y dispuesto de tal manera que existen dos discos paralelos unidos por un cuello.
el cuello queda ubicado en el defecto y cada uno de los discos queda en una aurícula distinta, sellando la comunicación. Además, este dispositivo contiene habitualmente poliéster en su interior, con la intención de facilitar la trombosis y la oclusión total del defecto septal. El dispositivo se libera en 3 pasos. El primer paso consiste en desplegar el disco que está ubicado en la aurícula izquierda. El segundo paso busca la correcta aposición del disco sobre la cara izquierda del septo interauricular. Y el tercer paso consiste en desplegar el disco derecho. Como podéis ver, el dispositivo va atornillado a un cable liberador y el conjunto puede ser desplazado en cualquier sentido con la intención de evaluar la correcta aposición del mismo por medio de la ecocardiografía y la fluoroscopia. Cuando el dispositivo alcanza una posición óptima, se realiza la liberación definitiva del mismo. Entonces, el resultado final puede ser fácilmente evaluado por medio de la ecocardiografía e incluso, si es necesario, se puede realizar una reconstrucción tridimensional del dispositivo. Se considera que el procedimiento es exitoso cuando el dispositivo permanece estable, sin leak residual ni compromiso del funcionamiento valvular o del retorno venoso. Finalmente, tras el implante del dispositivo, es necesario recordar que, aunque la trombosis del mismo es poco frecuente, las consecuencias pueden ser nefastas. Por este motivo, diferentes autores recomiendan una pauta adecuada de tratamiento antitrombótico y seguimiento ecocardiográfico durante los primeros 6 meses, siendo habitual la pauta de doble antiagregación con aspirina y clopidogrel durante los primeros 3 meses y luego aspirina solamente los 3 meses siguientes. En cualquier caso, continuar con la aspirina más allá del primer semestre o considerar en algún momento el tratamiento con fármacos anticoagulantes dependerá del cardiólogo clínico y de las particularidades de cada paciente. Como podéis ver, los defectos del septo interauricular pueden dar mucho de qué hablar, y aunque pensamos en un principio que nos tomaría 3 vídeos, hemos conseguido cerrar el tema solo con 2, y justo a tiempo, pues ya no disponemos de más. Es todo por hoy en CardioFlash College. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, suscríbete al canal y deja un me gusta. Nos vemos en la próxima clase y recuerda, no llegues tarde. Adiós.